Muy buenos días, hoy les voy a presentar la tarea número 3 de Fenómeno en Transporte. Contenido de la presentación. A continuación se presentarán 4 problemas en los cuales abarcarán distintos tópicos, que son los siguientes. Para el primero, flujo turbulento; el segundo, factor de fricción y capa límite; el tercero, factor de fricción y forma; y el último, conservación de energía. Problema 1. Se le pide a usted diseñar una tubería para transportar agua y una para transportar metano a gran escala. Proponga diámetro y flujo másico. A. Presente el diagrama de las tuberías, datos de velocidad, propiedades físicas, etc. Bueno, acá nosotros hicimos el diagrama y acá tenemos los datos de la densidad para el agua y del metano, con sus respectivas referencias. Y luego en B nos dice: determine el número de Reynolds y grafique el perfil de velocidad, compare y concluya respecto a dimensiones, propiedades, etc. Se recomienda hacer un análisis de sensibilidad. Bueno, nosotros acá calculamos el Reynolds con la densidad, la velocidad, el diámetro dividido por la viscosidad dinámica, obteniendo este para el agua y este Reynolds para el metano. Sabemos que por la referencia bibliográfica, si tenemos una magnitud de 10 elevado a 4 y 10 elevado a 5, sus n son estos respectivamente. Para el agua igual a 6 y para el metano n igual a 7. Luego, reemplazando los datos de la ecuación de velocidad para flujo turbulento y comparando con un flujo laminar, se obtienen los siguientes gráficos. En esta ecuación se utilizó para el agua. Sin embargo, para el metano, dado que no teníamos el dato de la caída de presión y el largo, lo calculamos con la velocidad que nos entregaba la referencia de la página y se multiplicó por 2 para obtener el Vmax, que corresponde a todo este término. Entonces, se obtuvo una curva mucho más achatada que la laminar para el agua. Entonces, aquí se evidencia que estamos trabajando con un régimen turbulento y reemplazando el parámetro n, que depende del régimen en el que nos encontremos, va a obtener las siguientes curvas. Ahora la C. ¿Qué pasa si cambio de tubería cilíndrica a una rectangular? Si se cambia a una rectangular, se generarán más esfuerzos y por lo tanto mayor fricción debido a la turbulencia, generándose vórtices. Este fenómeno además puede correr el riesgo de romper la tubería, lo que implica mayores gastos en reforzar, aumentando el espesor en esta zona, y lo que no es conveniente. Problema 2. A. Comente brevemente por qué el siguiente cuerpo presenta coeficientes de arrastre diferentes dependiendo del sentido del flujo. Bueno, en la primera figura, el coeficiente de arrastre es mayor debido a que la superficie con que se encuentra el fluido, así, su forma tiene una forma cónica. Y esto también sumado a que al final se producen vórtices, así, debido a que termina como una forma semiesférica, entonces se producen vórtices, un despegue de la capa límite. Y esto contribuye a que aumente su coeficiente de arrastre. En cambio, en esta figura, tiene una forma mucho más suave. Comienza con una geometría semiesférica y termina en punta, lo cual hace que no se generen vórtices al final de esta figura. Y esto hace que tenga una forma mucho más aerodinámica y por lo tanto con un menor coeficiente de arrastre y menor fricción. Ahora B. Para ambos casos se presenta un valor de CD constante. ¿Esto sería válido para cualquier valor de velocidad de aproximación? No es válido para cualquier valor de velocidad de aproximación, debido a que el CD, el coeficiente de arrastre, varía con el Reynolds. Y esto se ve en el siguiente gráfico, donde podemos ver que el CD disminuye a medida que aumenta el Reynolds para una superficie lisa y una rugosa. C. Comente y concluya cómo sería la velocidad terminal versus temperatura en la atmósfera. Apóyese con un gráfico cualitativo. La velocidad terminal, que se obtiene por balance de fuerza, sabemos que en su ecuación está la densidad y la viscosidad. Por lo tanto, y además sabemos que estas propiedades varían o son sensibles a la temperatura.
y por lo tanto la velocidad terminal varía con la temperatura. Sin embargo, nosotros vamos a considerar solamente los efectos de la viscosidad para el análisis porque es como la que presenta mayores cambios respecto a la temperatura. Por lo tanto, sabemos por la ecuación de Chapman que en gases la viscosidad es proporcional a la raíz de la temperatura. Y nosotros sabemos que la velocidad terminal es inversamente proporcional a la viscosidad. Por lo tanto, la velocidad terminal es inversamente proporcional a la raíz de la temperatura. Y si este valor aumenta, la velocidad terminal va a disminuir, como se ve en este gráfico. Y disminuye no así tan abrupto, sino que más suave debido a la raíz. Problema 3. A continuación se muestra una comparación entre los diagramas de Moody de un disco y de una esfera con la misma área transversal. Discute y comenta las diferencias y similitudes del coeficiente de fricción CD para el disco y la esfera. Bueno, como se puede apreciar acá, al principio son prácticamente lo mismo, pero después se empiezan a separar y el coeficiente de la esfera es mucho menor que el del disco. Esto es debido a que el CD depende del Reynolds y de la forma. En objeto sumergido, la superficie característica es el área transversal y ambos presentan el mismo área transversal, que es un círculo. Sin embargo, a menores Reynolds solo importa la forma. Por lo tanto, tiene sentido que a menores Reynolds sus CD sean iguales, ya que ambos presentan la forma circular. Pero a mayores Reynolds, la forma ya deja de tener importancia y empieza a tener importancia el concepto de capa límite, en el cual el despegue del disco es mayor que el de la esfera. Esto es porque presenta una geometría cilíndrica y cilíndrica con un espesor muy pequeño. Por lo tanto, se genera una mayor fricción, un mayor despegue que el caso de la esfera, que acá el desprendimiento es mucho más suave. Problema 4. A. Simplifique la ecuación de conservación de energía para flujo en tubería circular considerando temperatura de pared constante, plantee supuestos, coordenadas y condiciones de borde. Para este problema, dado que estamos trabajando con una temperatura constante en la pared, vamos a suponer que se trata de un flujo laminar, estado estacionario, perfil desarrollado, fluido newtoniano, campo gravitacional despreciable, una densidad y conductividad térmica constante. Las coordenadas que se van a trabajar para este caso son coordenadas cilíndricas, donde la velocidad de nuestro fluido va a ser en dirección Z con dependiente de R, como las típicas tuberías. Y la temperatura en este caso va a depender de R, debido a que en este eje se produce el mayor cambio. Las condiciones de borde vamos a hacer las condiciones de no deslizamiento. En la pared de la tubería va a ser la velocidad 0. En el centro de la tubería va a estar la velocidad máxima. Y la temperatura en el centro va a ser 0. Esto no significa que va a ser una temperatura máxima o mínima. Simplemente, y después la temperatura en R va a ser la temperatura en la pared. Simplificando la ecuación, se nos va estos términos y de la ecuación de la disipación de energía se nos van estos términos. Todos estos términos y por lo tanto nos quedaría esta ecuación simplificada. Luego, integrando la ecuación, llegamos a esta expresión. Ahora,
En la B nos piden graficar cualitativamente el perfil de temperatura, guíese por sus condiciones de borde, mencione si el proceso está calentándose, enfriándose, etc. En este gráfico graficamos la temperatura, la expresión anterior, donde llegamos a que en R va a llegar a la temperatura de la pared y en R igual a 0, que es el centro de nuestro cilindro, va a llegar a una temperatura máxima. En esta dirección de calor, flujo de calor va a estar enfriándose y en la dirección contraria va a estar calentándose. Ahora, nos piden en la C, para controlar la temperatura, en qué lugar pondría el sensor y a qué temperatura correspondería. En el sensor lo colocaríamos en la pared para así controlar la temperatura exterior e interior de la tubería y por lo tanto la temperatura corresponde a la temperatura de la pared. Conclusión. Se concluye que para Reynolds alto el flujo pasa a ser turbulento en tuberías, obteniendo una gráfica mucho más achatada, producto de la fricción y vórtices que se generan. Además, las figuras con área transversal a Reynolds bajo, sus coeficientes de arrastre son similares, pero a Reynolds alto ya deja de tener importancia y afecta la geometría y el despegue de la capa límite en su CD. La velocidad terminal, por otra parte, varía con la temperatura debido a la viscosidad principalmente. Y, por último, se puede obtener una expresión de temperatura para escribir la variación de temperatura en una gráfica en función del radio y saber de qué proceso trata a partir de la simplificación de la ecuación de conservación de energía. Muchas gracias por su atención.